China parece uno de los mayores perdedores en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ninguna bomba ha caído en Pekín, pero las ondas de choque ya están sacudiendo su maquinaria industrial de formas que la mayoría de la gente no esperaba. Por años, Xi Jinping afirmó que China era inmune a desastres. Él promovió una economía blindada, autosuficiente en insumos clave. El mensaje era claro: ningún impacto externo podría quebrar a China. Los medios estatales y los funcionarios chinos lo promovieron. Sonaba sólido y audaz. Cuando comenzó la guerra en Irán, las grietas aparecieron casi de inmediato. Las mismas fábricas que se suponía que resistirían cualquier crisis ahora están desacelerando. Los márgenes bajan y la imagen de resiliencia comienza a desmoronarse. Aquí es donde esto va más allá de China. Cuando la mayor base manufacturera del mundo tambalea, las consecuencias llegan de Nueva York a Nairobi y te afectan directamente. Si piensas que los altos precios del combustible ya son dolorosos, lo que viene podría ser peor. Vamos a desglosarlo. Para entender por qué China estornuda cuando Irán se resfría, hay que empezar con lo que más necesita: el petróleo. Y no cualquier petróleo, sino uno barato que mantiene las fábricas en marcha. China no solo compró un poco de petróleo iraní de forma marginal, dependía de él. Para 2025, Pekín dependía tanto de esos barriles que eran la base silenciosa del sistema de importación. Ningún proveedor podía cubrir ese faltante con la suficiente rapidez ni a un costo tan bajo. Los números lo dejan claro. China absorbía más del 80% de todo el crudo que Irán lograba exportar. Eso era alrededor de 1.4 millones de barriles cada día. Ese flujo era cerca del 13% de las importaciones marítimas de petróleo de China. En un país que consume más de 15 millones de barriles diarios y depende del mercado global para la mayoría de su petróleo, perder esa cantidad repentinamente causaría graves problemas. La mayoría de ese petróleo no fue a las grandes refinerías estatales con contratos largos, sino a otra parte del sistema. Fue a las pequeñas refinerías independientes en Shandong, que suman una cuarta parte de la capacidad de refinación de China. Son rápidas, pero más arriesgadas. Compran petróleo en el mercado spot sin acuerdos a largo plazo que los protejan ante subidas de precios. Cuando el crudo se encarece, son los primeros en sufrirlo. Aun con ese riesgo, las refinerías independientes son más importantes de lo que muchos creen. Transforman el crudo en gasolina, diésel, combustible de avión y insumos químicos básicos que necesitan las fábricas. Estos químicos se utilizan en plásticos, textiles, electrónicos, autopartes y miles de otros productos. Cuando las refinerías independientes operan a toda velocidad, la maquinaria exportadora de China también lo hace. Cuando bajan la velocidad, las fábricas del país lo notan enseguida. Se reducen turnos, se retrasan pedidos y los gobiernos locales pierden ingresos fiscales. La presión se propaga rápido. Para China, comprar petróleo iraní barato no solo era ahorrar, sino asegurar el funcionamiento en tiempos difíciles. Verás, la economía de China había estado bajo presión durante años. La demanda interna era débil. Los precios al productor llevaban más de un año en deflación, y muchas fábricas operaban a menos del 60% de capacidad. Los márgenes eran tan bajos que cada dólar importaba. Por eso, la dependencia de Pekín en los suministros de Teherán aumentó. El crudo iraní solía costar entre 8 y 10 dólares menos que el Brent, y aún más cuando las sanciones aumentaban los descuentos. Para las refinerías independientes, con márgenes de 24 dólares por barril, ese descuento marcaba la diferencia entre seguir o cerrar. Sin él, muchas habrían cerrado antes de la guerra. Pekín lo sabía. Para ellos, el flujo continuo de barriles iraníes baratos no era un extra, sino un salvavidas. Era una válvula de escape para un sistema industrial con demanda débil, exceso de capacidad y creciente competencia global. Sin ese colchón, los cierres y la refinación y petroquímica habrían afectado toda la economía. Los precios de materias primas subirían y los exportadores perderían ventaja. La frágil base manufacturera de China habría sufrido otro golpe. Por eso el petróleo iraní encaja en la idea de economía fortaleza de Pekín. Al vincular gran parte de su refinación a un socio sancionado pero estable, China creó un colchón ante fluctuaciones y riesgos de suministro externos. Era una silenciosa autoprotección: asegurar insumos baratos, mantener fábricas operando y reducir la influencia externa. El petróleo iraní no era un acuerdo secundario, era la viga de soporte oculta que mantenía funcionando las refinerías independientes. Permitía que las exportaciones siguieran fluyendo y evitaba que el sistema en general cayera en una desaceleración más profunda. Pekín dependía de eso porque, en las difíciles condiciones de mediados de la década de 2020, no tenía otra opción. En 2026 todo cambió.
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero y el aumento de tensiones en el estrecho de Hormuz, el flujo de petróleo se volvió riesgoso rápidamente. Ahí se cortó ese suministro barato desde Irán. No dejó de vender, pero la guerra impidió mover los barriles al precio anterior. En ese momento llegó el verdadero golpe. Los descuentos desaparecieron y algunas refinerías, como en Dongguan, ahora pagan más que el precio global. Aproximadamente $1.52 por encima del Brent, cuando apenas unos meses antes compraban con grandes descuentos. Ese cambio eliminó su ventaja de un solo golpe. Los márgenes, que ya eran bajos, se volvieron negativos casi de la noche a la mañana. Pekín se ha movido rápido para contener el daño porque, bueno, el daño es devastador, como pronto verás. Funcionarios emitieron nuevas cuotas de importación de unas 55 millones de toneladas métricas para mantener el suministro. Se pidió a los refinadores evitar recortes fuertes, ya que una menor producción se reflejaría en los datos. Al mismo tiempo, han levantado los topes a los precios internos de los combustibles para darles un respiro a las empresas y han restringido todas las exportaciones. Pero en la industria, todos entienden lo que pasa. Saben que esto es solo control de daños, no una solución, y que la base ha cambiado. La verdad es que una vez que suben los costos de la energía, todo lo demás le sigue. El transporte y las materias primas son más caros, y cada producto de una fábrica china incluye ese costo extra. Eso reduce la ventaja de precios que China ha tenido por décadas, la cual permitió su crecimiento global. Empiezas a notarlo día a día. Los pequeños dueños de fábricas, antes con insumos baratos y estables, ahora enfrentan dificultades. Sus márgenes desaparecen, recortan horas y retrasan salarios. Algunos incluso cierran por completo. Los trabajadores lo sienten enseguida. Menos trabajo, salario y estabilidad, lo que reduce la confianza en la supuesta economía blindada. Esa es la verdadera historia. Ninguna fábrica china ha sido impactada por misiles, pero el sistema recibió un gran golpe. El insumo que Pekín creía asegurado, la energía barata, resultó estar expuesto. Lo que parecía ser fortaleza era en realidad dependencia, y cuando la presión aumentó, aparecieron grietas. La presión avanzó hasta el planta de producción y se asentó en el centro de la máquina industrial de China. En marzo, el índice de precios al productor de China finalmente se volvió positivo, aumentando un 0.5% interanual. Eso puso fin a una brutal racha de 41 meses de caída de precios. A primera vista, eso podría parecer bueno, pero no fue crecimiento. No había fábricas en auge ni salarios al alza. Era distinto. Los costos suben rápido. Las fábricas sobrevivieron casi 4 años gracias a la caída en los precios de los insumos. Cuando eso cambió, la estructura de costos también lo hizo. La energía pudo haber sido el detonante, pero no se ha limitado solo a eso. Ha impactado directamente a la industria pesada. Metales como el aluminio, el acero y el cobre han subido de precio. Y esos metales están presentes y se utilizan en casi todo. Teléfonos, autos, baterías, cableado, maquinaria, construcción, electrodomésticos. Cuando sus precios cambian, todo el sistema lo siente. Una de las razones por las que Irán ha podido imponer un bloqueo efectivo es el uso de drones. Estos drones no son instrumentos de guerra económica capaces de influir directamente en los mercados energéticos globales. Por eso, para combatir estos drones, los países están recurriendo al bloqueo de GPS para interrumpir sus señales. Rusia logró evadir la tecnología de USAI y ahora empresas occidentales intentan hacer lo mismo. La infraestructura de IA va más allá de los centros de datos y llega a la defensa, donde los sistemas autónomos son la próxima frontera. Y eso nos lleva al patrocinador de hoy, Spark IA, con el símbolo SPIA en Canadá y SPIAF en Estados Unidos. Empresa de software que desarrolla tecnología avanzada de adquisición de objetivos y navegación autónoma sin GPS. La tecnología patentada de Spark IA brinda autonomía total a los drones. La capacidad de localizar, apuntar y navegar solos. Sin GPS, sin radar, sin conexión externa. Un sistema sin firma detectable que funciona en aire, tierra y mar. Aquí es donde se pone interesante. Spark IA nombró a Matt McCrann director ejecutivo de su filial en Estados Unidos. Él fue director ejecutivo de DroneShield, una empresa de $3.5 mil millones. Ahora busca convertir la tecnología de geolocalización de Spark IA en soluciones de defensa desplegables y asociarse con grandes contratistas del sector. La empresa anunció una alianza estratégica para llevar su plataforma a Ucrania, su primera expansión en un mercado de defensa activo. Se estima que los mercados de drones comerciales y de defensa superen los $100 mil millones en 10 años. Spark IA
aplica un modelo de licencias escalable y rentable. La acción ha estado ganando mucha atención recientemente y cotiza apenas por encima de $2 canadienses, donde el CEO Anush Mansoori tiene una participación accionaria del 34%. Para más información sobre Spark IA, revisa el enlace en la descripción. Regresemos a China. Antes de la guerra, cerca de una cuarta parte de los fabricantes chinos ya operaba con pérdidas, sobreviviendo solo por insumos baratos y márgenes mínimos. Ahora esos márgenes están siendo aplastados por ambos lados. Como resultado de la guerra, los costos están aumentando, pero la demanda sigue siendo débil. Esa es la peor combinación posible. Por ejemplo, en el sector de plásticos, especialmente en el sur de China, los costos han subido hasta 60% en semanas. Más adelante profundizaremos en el tema. Eso no es un aumento gradual, eso es un golpe. Las fábricas en Wenzhou que producen bienes cotidianos han tenido que subir los precios solo para poder mantenerse abiertas. No para crecer, no para expandirse, solo para sobrevivir otro mes. En la cercana Yiwu, los comerciantes han reportado que los proveedores cambian los precios hasta 3 veces en un solo día. Aún así, la supervivencia no está garantizada. La debilidad ya existía bajo la superficie. Por años, la demanda en China ha sido baja. Hubo un breve repunte después de la pandemia, pero se desvaneció rápidamente y el gasto nunca realmente se recuperó. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil se mantuvo alto. Millones de graduados ingresaron al mercado laboral y hallaron menos empleos estables y bien pagados de lo esperado, lo que generó cautela. Además, se sumó la crisis inmobiliaria. Los bienes raíces solían ser la columna vertebral de la riqueza familiar en China. Era donde las familias resguardaban su patrimonio, donde se sentían seguras sobre el futuro. Con el debilitamiento del mercado inmobiliario, la sensación de seguridad desapareció. Las casas dejaron de ser activos seguros y pasaron a ser inciertas y riesgosas. Si se pierde la confianza, los comportamientos cambian. Las familias dejan de pensar en crecer o hacer grandes compras. Ya no adquieren casas, autos o electrodomésticos, solo esperan, y esa espera afecta toda la economía. Esto se ve en los datos de ahorro. Las tasas de los hogares alcanzan niveles máximos en décadas. No es solo un dato, refleja cómo se siente la gente, mostrando cautela y hasta miedo. Las familias se preparan para tiempos difíciles, prefiriendo proteger sus bienes en vez de gastar. En una economía donde el consumo es clave, gastar menos reduce la actividad. Si la gente gasta menos, las fábricas reciben menos pedidos y los empleos son menos seguros. Cuando la gente se siente insegura, ahorra más. El sistema se retroalimenta, baja la demanda, cae la producción, disminuye la confianza y suben los ahorros. Cada paso refuerza al siguiente. Con el tiempo, toda la economía empieza a sentirse más pesada, más lenta y más frágil. Por eso las ventajas de costos provenientes del exterior cobraron gran importancia. Insumos baratos, como el petróleo iraní con descuento, mantuvieron las fábricas operando pese a la baja demanda, funcionando como soporte cuando el impulso interno disminuía. Sin ese colchón, la desaceleración habría llegado antes y con más fuerza. Ahora las fábricas chinas enfrentan una dura elección. Si suben los precios para cubrir costos, los compradores extranjeros pueden irse y trasladar pedidos a países más baratos como Vietnam o India. Esta tendencia ya ha comenzado en los últimos años, y un aumento repentino en los precios chinos solo la aceleraría. Pero si las fábricas mantienen sus precios bajos y conservan el negocio, pierden dinero en cada artículo que fabrican. Eso deja de ser un negocio viable, ¿verdad? Como puedes ver, cualquier camino trae mucha presión, y esa presión se acumula. Al mismo tiempo, otro problema se está extendiendo por todo el sistema. La cadena de suministro muestra claras señales de tensión. El petróleo no solo es combustible para autos y camiones, también es materia prima para plásticos, productos químicos y miles de productos de uso diario de los que depende la vida moderna. Cuando baja el suministro de petróleo, sus efectos se propagan rápidamente por toda la cadena, y la tensión se ve con más claridad en el mercado de plásticos. Los precios de materiales clave como el polietileno y el polipropileno han subido a niveles que no se veían en 4 años. Solo el polietileno ha aumentado casi un 37% en tan solo unas semanas. Estos cambios de precios no se quedan ocultos en las hojas de cálculo de las empresas. Se ven claramente en la vida real. Tomemos Sangmutu, en Dongguan. Estoy seguro de que pronuncié mal ese nombre. Es una zona muy concurrida, a menudo llamada la ciudad del plástico. Es uno de los centros de comercio de plásticos más concurridos del mundo, pero ahora enfrenta presión real, con camiones haciendo fila kilómetros por suministros. En ciertos lugares, los embotellamientos alcanzan 6 o incluso 9 millas. Los almacenes, antes abastecidos por semanas, ahora se vacían en días. La escasez de suministros está cambiando el comportamiento rápidamente. Los fabricantes compran por pánico para asegurar lo que pueden, mientras los costos suben más rápido de lo que se puede reaccionar.
El impacto no se limita a una ciudad. Esos plásticos se emplean en empaques de alimentos, suministros médicos, juguetes, autopartes y electrónicos, y están en casi toda la manufactura moderna. Cuando suben los precios del plástico, fabricar productos que lo usan es más caro. Algunos materiales no solo aumentaron, sino que se dispararon. El precio de algunos polietilenos en China se duplicó tras los ataques en Irán. Incluso la fibra de carbono, utilizada en autos y productos premium, subió otro 20%. Cuando la presión dentro de China se vuelve demasiado intensa como ahora, no se queda atrapada dentro de las fronteras del país. Empieza a desbordarse y sacude la economía global. Los analistas ya no plantean escenarios hipotéticos. Pekín prohibió totalmente las exportaciones de fertilizantes, cortando el suministro de urea y fosfato para proteger la seguridad alimentaria nacional. También anunció que en mayo se detendrán los envíos de ácido sulfúrico, afectando la minería de cobre en el extranjero y la producción de fertilizantes nacional. Plásticos y productos petroquímicos aún no están restringidos, pero ante el alza de precios y la escasez, muchos temen que sean los próximos. No son productos de nicho. Estos son los componentes clave de la industria y agricultura modernas a nivel mundial. Restringirlos ampliaría el impacto fuera de China, transformando la protección interna en una crisis global. Si China reduce estas exportaciones, las consecuencias se expandirán rápidamente. Las fábricas europeas podrían desacelerar por la escasez repentina de piezas y materiales críticos. Las granjas en África podrían ver caer el rendimiento de sus cultivos por falta de fertilizantes. Proyectos de construcción en América Latina enfrentarían costosos retrasos de meses. Los efectos se propagarían por los continentes, aunque la interrupción inició a miles de kilómetros en aguas cerca de Irán. Ese es el verdadero giro. China no solo soporta el impacto, también empieza a trasladar esa presión al mundo. Ya hay señales iniciales en el sector empresarial. Los compradores internacionales no se quedan de brazos cruzados esperando lo mejor. Están cancelando pedidos, exigiendo grandes descuentos o trasladando rápidamente su negocio a proveedores en otros países. Esto crea una segunda ola de problemas, una que afecta a los ingresos de las empresas en lugar de solo aumentar sus costos. Incluso la incertidumbre en sí misma se está volviendo costosa. Las empresas de todo el mundo están empezando a acumular inventario extra como una red de seguridad, por si acaso se agotan completamente los suministros. Esto inmoviliza mucho efectivo que muchas empresas no pueden darse el lujo de dejar apartado. Con menos dinero, recortan salarios, retrasan actualización de equipos y frenan planes de expansión. El sistema global se vuelve más pesado, lento y menos flexible justo en el peor momento. Sobre desaceleraciones, en marzo, Wanhua Chemical, una de las petroquímicas más grandes de China, declaró fuerza mayor. En palabras sencillas, la empresa les dijo a sus clientes que no podía entregar los envíos prometidos. No era cuestión de elección. El envío seguro a través del estrecho de Hormuz se había vuelto demasiado riesgoso para garantizarlo, así que simplemente no podían hacerlo. Ese anuncio sacudió a la industria, porque cuando se pierde la confiabilidad, los problemas aumentan rápido. Las fábricas no solo requieren materias primas, necesitan que esos materiales lleguen a tiempo siempre. Necesitan tener certeza para poder planificar. Si las entregas se retrasan días o semanas, los pedidos se atrasan. Los contratos deben renegociarse o cancelarse. Un proveedor en Shenzhen que incumple la fecha límite enfrenta sanciones fuertes. El comprador, frustrado y presionado, cancela el siguiente pedido y cambia a otro proveedor más confiable. Esta ruptura provoca una reacción en cadena que afecta toda la línea. Menos trabajo en la fábrica implica menos turnos y salarios más bajos para los trabajadores y sus familias. Los efectos siguen propagándose, desde puertos congestionados hasta plantas fabriles en silencio, desde trabajadores preocupados hasta hogares que sienten la presión. Todo se remonta a la misma causa raíz. La energía barata y confiable de repente se ha vuelto escasa en el peor momento posible. La presión no se detiene con las industrias básicas, sigue creciendo, incluso en sectores clave para el desarrollo y liderazgo tecnológico de China, impulsados durante años por la visión del presidente Xi Jinping. El país debe ser autosuficiente, sobre todo en industrias avanzadas como semiconductores, vehículos eléctricos, electrónica de consumo e inteligencia artificial, que han recibido grandes inversiones. Pekín ha invertido mucho dinero en crear campeones nacionales y en alejar la economía del trabajo fabril de bajo margen. El objetivo era claro: controlar las tecnologías del futuro para asegurar el propio destino sin presiones externas. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente reveló una debilidad antes inadvertida. Oculto a simple vista en el corazón de las ambiciones tecnológicas de China, el eslabón débil era el helio. Aunque el helio puede parecer algo menor y poco importante, es clave en la manufactura moderna. Los fabricantes de chips lo usan para enfriar obleas de silicio, detectar fugas diminutas en salas ultralimpias y mantener cada etapa del proceso precisa y estable.
Sin suministro constante, hay más errores, menor rendimiento y la producción es menos confiable. En una industria donde incluso un pequeño defecto puede arruinar un lote que vale millones, el helio no es opcional. Es esencial. El problema llegó rápido. Una gran parte del suministro mundial de helio proviene de Medio Oriente, especialmente de Qatar. Cuando los conflictos interrumpieron el envío y la producción en la región, el suministro se redujo casi de la noche a la mañana. En algunos casos, los precios se duplicaron en cuestión de semanas. Lo que había sido un insumo estable y asequible, de repente, se volvió caro e impredecible. El efecto se notó rápido donde más dolía. Fábricas en centros como Shanghái enfrentaron retrasos. Los envíos que antes eran puntuales ahora llegaban tarde o no llegaban. Las rutas de envío cambiaron, los horarios se retrasaron y lo que antes era confiable ahora es incierto. En la manufactura avanzada, la imprevisibilidad es más que una molestia. Es una amenaza seria para la producción y las ganancias. No hay un sustituto fácil para el helio. No hay una solución rápida que pueda mantener las líneas de producción funcionando con la misma velocidad y calidad. Cuando el suministro de helio se limita, el impacto no se queda en una sola fábrica, sino que se extiende por sectores enteros a la vez. Piensa en todo lo que depende de él: teléfonos inteligentes, autos eléctricos, servidores de centros de datos y equipos de diagnóstico por imagen dependen de chips hechos con helio. No son negocios secundarios. China apostó su futuro a estas industrias, que debían liderar el próximo crecimiento y elevar al país en la cadena de valor global. Todas están bajo presión por un gas que muchos ignoran. Se nota la tensión en la planta de producción. Una planta de semiconductores que antes operaba día y noche, ahora desacelera, no por falta de pedidos, sino porque los insumos clave ya no son confiables. El helio es más caro y las entregas son inciertas. Los trabajadores ven las máquinas inactivas donde antes había movimiento. El tiempo muerto crece, baja la producción y suben los costos. La desaceleración se extiende. Menos chips implican menos componentes para vehículos electrónicos, frenando otra industria clave. Además, el alza de costos reduce márgenes en general. Sectores que debían impulsar a China ahora enfrentan la misma presión que antes afectó a industrias antiguas. Se suponía que estas áreas de alta tecnología estarían protegidas, siendo la parte más fuerte y estratégica de la economía. En cambio, están enfrentando el mismo tipo de vulnerabilidad que todo lo demás. Con todas estas presiones, Pekín está en una posición difícil. Cada decisión de política implica riesgos. Si los líderes aumentan los estímulos y el gasto para el crecimiento, la inflación podría empeorar. Los mayores costos de energía y materiales se trasladan rápidamente a los precios al consumidor, afectando directamente a las familias. Si se contienen y mantienen cautela, la desaceleración empeora. La baja demanda y el alza de costos ponen en aprietos a más fábricas. Algunas cierran y se pierden empleos. En pocas palabras, no hay una salida indolora. Todo esto está ocurriendo además de los problemas que ya existían: exceso de capacidad fabril, desaceleración de la demanda internacional y debilidades estructurales acumuladas por años. El conflicto no originó estos problemas, pero los complicó. Pekín respondió liberando petróleo crudo de reservas estratégicas para estabilizar el suministro. Ha impulsado el uso de carbón nacional para sustituir energía importada y emitido cuotas especiales para mantener refinerías operando y evitar caídas en la producción. En algunas áreas, las industrias basadas en el carbón incluso han tenido ganancias a corto plazo a medida que subieron los precios del petróleo. A primera vista, estas medidas parecen mostrar un control firme, pero en el fondo se sienten como soluciones temporales. Ganan tiempo, pero no resuelven el problema principal. El colchón de insumos baratos extranjeros desaparece y el sistema debe soportar más peso, haciendo que las grietas sean más visibles. Las reservas y el carbón ayudan temporalmente, pero no reemplazan lo perdido. Parecen soluciones sólidas en la planificación, pero no bastan para el futuro autosuficiente prometido. Los responsables de políticas enfrentan decisiones difíciles. Si presionan, sube la inflación; si se contienen, baja el crecimiento. El margen se reduce y al romperse el equilibrio, los efectos son rápidos. Fábricas recortan turnos, trabajadores pierden horas, bajan ingresos, la demanda cae y el ciclo se retroalimenta. Las soluciones anteriores ya no funcionan igual. No puedes gastar para resolver problemas si los insumos son más caros y menos confiables. Además, estas tensiones no solo afectan a China, se expanden mediante rutas comerciales, cadenas de suministro y comercio diario. Por ejemplo, la inversión de China. No es solo un comprador en Medio Oriente, es un inversionista importante ahí. Desde 2005, Pekín ha invertido más de 269,000 millones de dólares en proyectos en toda la región. Arabia Saudita ha recibido 82,000 millones de dólares, Emiratos Árabes Unidos, 48,000 millones, Irak, 40,000 millones e Irán, 25,000 millones en desarrollo respaldado por China. No son cifras abstractas. Ese dinero ha financiado puertos, oleoductos, autopistas y plantas de energía. Son proyectos a largo plazo que buscan asegurar rutas comerciales y aumentar la influencia en las próximas décadas.
Pero cuando estalla un conflicto, los mismos activos que estaban destinados a garantizar la estabilidad se convierten en puntos de vulnerabilidad. Las rutas de envío se limitan, el seguro sube, los riesgos crecen y los proyectos se retrasan. Lo que era progreso constante ahora es incierto. Como tanto depende de estas inversiones, Pekín siente la presión de inmediato y de forma personal. La tensión tampoco termina en el mar. La guerra no solo está asfixiando las rutas marítimas, también está sacudiendo las rutas terrestres que China pasó años tratando de asegurar bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. La vía que debía evitar la vulnerabilidad marítima ahora muestra sus propias fallas. Irán se suponía que serviría como un puente terrestre crucial, conectando a China con Asia Central y luego hacia Europa. Beijing financió líneas ferroviarias, puertos y corredores energéticos para transportar mercancías y petróleo sin depender de rutas marítimas riesgosas. En teoría, era una jugada maestra. En la práctica, esos proyectos enfrentan presión real. Los ataques israelíes dañaron el ferrocarril entre China e Irán antes de abrirse al tráfico. Los enlaces de carga en Asia Central se han vuelto lentos o inciertos, con mercancías desviadas o retrasadas. Las zonas del corredor económico China-Pakistán, como el puerto de Gwadar, sienten más presión por el caos en Hormuz. Los activos financiados por China en el Golfo también están expuestos. Algunos puertos e infraestructuras están atrapados en el fuego cruzado y otros enfrentan altos costos de seguridad para operar. Así, el problema se vuelve más claro. Apuestas que parecían inteligentes y a largo plazo para asegurar comercio e influencia, ahora son costosos dolores de cabeza. La guerra revela la fragilidad de esas inversiones en vez de fortalecer la resiliencia. La presión no se queda en la costa, profundiza en los proyectos terrestres que buscaban hacer a China más fuerte, independiente y menos vulnerable a impactos externos. Ahora esos proyectos se están convirtiendo en un lastre, drenando dinero y confianza en el peor momento. Por eso la reacción de China tiene un tono diferente. No está observando los acontecimientos desde una distancia segura, tiene intereses reales sobre el terreno. Cuando ocurre una interrupción, se siente menos como una crisis lejana y más como una amenaza directa a sus propios planes cuidadosamente elaborados. A medida que aumenta la presión, el sistema responde de formas conocidas. El mensaje oficial destaca resiliencia y fortaleza, mientras se evitan conversaciones abiertas sobre problemas en las fábricas y se ocultan señales de inquietud, reflejando una verdad más profunda. Una economía basada en el crecimiento y la estabilidad no puede permitirse mostrar grietas, así que se esfuerza por manejar tanto los problemas en sí como la manera en que esos problemas se presentan ante el público. Sin embargo, la tensión sigue abriéndose camino a través de todo el sistema. Las fábricas están lidiando con costos más altos, los clientes están frenando sus gastos, y la presión simplemente sigue extendiéndose capa por capa. Claro, algunos sectores pueden tener un respiro por ahora. Las industrias basadas en carbón están viendo un poco más de demanda ahora que el petróleo se está encareciendo. Y las grandes empresas respaldadas por el Estado están obteniendo algunas victorias a corto plazo. Pero si tomas distancia, el resto de la economía se percibe más pesada, lenta y menos flexible que antes. Al alejarte más, ves que todos estos hilos llevan a un problema central. Los lazos de China con Irán antes parecían una jugada inteligente, casi una jugada maestra. El petróleo barato, los sólidos vínculos comerciales y una fuerte presencia estratégica parecían hacer que todo el sistema fuera más resistente y seguro. Ahora, esos mismos lazos se están convirtiendo en una fuente de riesgo. Lo que antes daba estabilidad, ahora genera vulnerabilidades cuando cambian las cosas. La reacción en cadena ha sido directa. Los descuentos en energía desaparecieron rápidamente, aumentando los costos. Los costos más altos apretaron fuertemente los márgenes de las fábricas. Esa presión se extendió a las cadenas de suministro, y en poco tiempo, incluso estaba afectando a los sectores de alta tecnología que se suponía serían el futuro. Ahora los responsables de la política económica están atrapados, tratando de caminar por la cuerda floja entre mantener el crecimiento y evitar que la inflación se salga de control. Aquí lo más destacado, no han caído bombas en China, no hay bloqueo y el país ni siquiera pelea, pero los costos suben en todos lados. Las debilidades se evidencian y los funcionarios deben intervenir seguido para mantener la estabilidad. Por eso parece un punto de inflexión. La idea de una economía completamente aislada y resistente a choques está perdiendo atractivo, no porque todo se desmorone, sino porque el sistema fue puesto a prueba y mostró sus límites. Se dobló bajo presión y ahora esos límites no pueden ignorarse. La historia ya no solo trata de la fortaleza de China, es una historia sobre cómo se construyó la fortaleza, de qué depende y cuán rápido esas dependencias pueden volverse en tu contra cuando llega la verdadera presión. Mirando hacia adelante, nada de esto va a ser fácil. Si un alto al fuego realmente se mantiene, podría haber un pequeño respiro a corto plazo. Los buques tanque podrían empezar a moverse con más libertad otra vez, los precios podrían bajar un poco y todo el sistema finalmente tendría la oportunidad de tomar un respiro. Ese alivio puede estabilizar por un tiempo,
pero los problemas seguirán presentes. Estas viejas dependencias siguen ahí, y sus vulnerabilidades ya son públicas. Lo que Pekín decida hacer será muy importante. Podrían redoblar esfuerzos y reforzar aún más el control, destinando más recursos al apoyo estatal e impulsando con más fuerza la autosuficiencia. Podrían relajarse un poco, dar más espacio al sistema y reconsiderar relaciones que ahora tienen riesgos ocultos. Vayan por el camino que vayan, se avecinan cambios reales. Y aquí está lo que importa para todos nosotros. China está justo en el corazón de la manufactura global. Cuando la presión aumenta en la fábrica del mundo, no se queda dentro de sus fronteras. Se propaga rápidamente, afectando los mercados bursátiles, las cadenas de suministro e incluso los estantes de los supermercados en lugares muy lejos de Pekín. Al final, el mundo también lo siente. Si esta historia sobre China y el impacto económico de una guerra lejana te hizo reflexionar, dale like y suscríbete para más análisis que atan cabos antes de que la próxima sacudida golpee tu bolsillo.